Le doy la bienvenida a este nuevo episodio de Medicina Traducida. El día de hoy vamos a conversar acerca de la artritis en los niños. Doctor, ¿cómo es esto? ¿Los niños pueden tener artritis? ¿Acaso la artritis no es una condición exclusiva de las personas mayores? No, la artritis se puede presentar en cualquier edad y el día de hoy te voy a explicar cómo poder detectar si tu niño o niña tiene artritis de la juventud. Si no te quieres perder este video, yo te invito a que te suscribas, actívame esa campanita y déjame un comentario. Un momento, antes de empezar, me gustaría invitarte a que conozcas y uses LatidoScare. LatidoScare es la primera aplicación médica que busca reducir el riesgo de que las personas desarrollen complicaciones relacionadas a su salud. Y esto lo logra mediante una innovación en el monitoreo, control y prevención en salud. Por ello, yo te invito a que visites www.latidoscare.com y empieces a mejorar la manera como haces cuidado de tu salud y la de tus seres queridos. Lo primero que debemos entender es que los pacientes de la edad pediátrica pueden desarrollar condiciones autoinmunes. Así como una persona mayor, quizás de 20, 40, 50, 70 años, pueden tener artritis reumatoide, por ejemplo, un niño también puede desarrollar este tipo de condiciones. Es cierto, es menos frecuente que en las personas mayores. Eso sí es definitivo, pero esto no significa que un niño no pueda tener este tipo de condiciones. Ahora, el nombre que se utiliza para este grupo de pacientes pediátricos es artritis idiopática juvenil, como lo ves acá. La artritis idiopática juvenil no es una enfermedad. Y eso es lo primero que quiero que interiorices. No es una enfermedad, es un grupo de condiciones. Hay 6 subtipos de artritis idiopática juvenil que más adelante te lo voy a comentar con más detalle. Para poder saber si un pequeño tiene o no artritis idiopática juvenil, hay 3 criterios iniciales que se deben evaluar. Si no se cumplen con estos primeros 3 criterios, es muy poco probable que un niño tenga artritis idiopática juvenil. ¿Podrá tener otro tipo de condiciones? Sí, pero al menos artritis idiopática juvenil es poco probable. El primer criterio es tener menos de 16 años. Y este criterio es muy importante porque si un paciente, supongamos, de 17 años tiene los síntomas o los signos que voy a comentar en unos momentos, ya no estamos hablando de artritis idiopática juvenil. Por la edad ya lo agrupamos en otra categoría. Podría ser una artritis reumatoide de la juventud, un lupus, etcétera, etcétera. Entonces, el primer factor que debemos tener en cuenta es la edad, menos de 16 años. El segundo factor que debemos conocer es la artritis. Si tu paciente, tu pequeño, tu hijo, tu hija presenta dolor articular y este dolor articular se acompaña de hinchazón de la articulación, es decir, la articulación tú la ves que está un poco hinchada, dolorosa, tú la tocas y la sientes que está un poco caliente. O sea, por ejemplo, imaginemos que aquí yo tenga artritis en la muñeca, imaginemos, mi muñeca me duele, la muevo, me duele, la toco, la siento un poco más caliente. En algunos casos tú la ves y inclusive está un poco roja la piel en esa parte de la articulación. Entonces, esta denominación, dolor, hinchazón, calor local, nos hace plantear el diagnóstico de artritis. Entonces, el segundo criterio que debe de tener para empezar a explorar si el paciente tiene o no artritis idiopática juvenil es edad menos de 16 años, presencia de artritis. Puede ser que quizás tu paciente no tenga dolor, ¿ok? Pero lo que puede presentar es entumecimiento en la mañana. Se levanta, abre los ojos por primera vez al amanecer y quiere mover la mano y no la puede mover. La siente dura, como si le faltara aceite, como dicen algunos pacientes. Siente que está dura, tiene que sobarse las manos, como que calienta la mano y ahora sí la puede mover. Si ese entumecimiento dura más de 20, 30 minutos, ahí podríamos sospechar que está en la fase inicial del síntoma de artritis. El tercer criterio, que es bastante importante, es excluir otras causas que me expliquen este síntoma. Es bien importante, amigos, que el médico que evalúe a tu paciente tiene que estar seguro que no haya ninguna otra explicación para la presencia de esta artritis. No debe haber ninguna. Por ejemplo, imaginemos, doctor, mi pequeño, mi pequeña
tiene un cuadro de dolor articular, ya tiene regular tiempo y no tiene un diagnóstico y me han dicho que podría ser que sea artritis idiopática juvenil. Pero doctor, ¿sabe qué? Mi paciente tuvo infección por dengue y esta inflamación de las articulaciones justo apareció después de que le dio la infección por el dengue y le duró más o menos unas 3 semanas, 4 semanas. Ok, entonces si tenemos eso en cuenta, no puede entrar a esta definición. No. ¿Por qué? Porque hay otra posible explicación, la presencia del síntoma. Hay otro criterio más que me olvidé comentar. Esta artritis tiene que durar un tiempo mayor igual a 6 semanas. Doctor, 6 semanas tengo que esperar estar con el dolor para ir al médico. No, tú debes ir al médico lo más pronto posible. Solamente que el criterio es que este síntoma tiene que haber durado más de 6 semanas. Porque una de las principales causas de artritis, y entiéndase el síntoma de dolor articular, inflamación, hinchazón de las articulaciones, son las infecciones virales, como por ejemplo el dengue, en el caso de los niños, parvovirus, Zika, chikungunya, infecciones de la garganta. Esas infecciones, en el caso de los niños, podría incrementar la probabilidad que por una reacción inmunológica presente momentáneamente artritis. Pero la característica principal o lo que normalmente vemos es que una artritis originada por un cuadro viral no suele durar más de 4 semanas. Es por ello que el criterio de la duración de los síntomas debería ser más de 6 semanas. Por ello, si tu niño recién tiene 2, 3 días con el síntoma, no podemos decir que es una artritis idiopática juvenil, porque es muy poco tiempo. Ahí lo que tiene que hacer el médico es buscar otras causas, ver qué otras posibles explicaciones me estarían contestando a la pregunta ¿por qué tiene ese síntoma? Entonces, recapitulando, edad menos de 16 años, presencia de artritis, el síntoma, más de 6 semanas de duración y no debe haber ninguna otra explicación que responda la presencia de la artritis. Si tu paciente cumple con estos primeros 3 criterios, ahora sí vamos a ver cuál podría ser el subtipo o la clase de artritis idiopática juvenil que puede presentar. Como comenté hace un momento, el término artritis idiopática juvenil no hace referencia a un diagnóstico. No es como decir artritis reumatoide, lupus, Sjögren, vasculitis. No. El término artritis idiopática juvenil engloba un grupo de categorías o subcategorías de este diagnóstico. Y dentro de estas categorías encontramos las siguientes. Estas son las 7 subtipos de la artritis idiopática juvenil. Vamos a mencionar brevemente cada una de ellas porque ya te debes imaginar que luego de cumplir esos 3 criterios, cada una de estas tiene sus propios criterios. Y ahí viene el trabajo del reumatólogo. Lo que tiene que hacer es ver en cuál de estas categorías podría estar el paciente. El primer subtipo de artritis idiopática juvenil es la sistémica. Aquí van a ver algunos síntomas como por ejemplo la presencia de fiebre recurrente y que se puede asociar ciertas lesiones en la piel de manera conjunta. El segundo es la presentación oligoarticular. ¿Qué significa esto? Que haya un compromiso de articulaciones que puede ir de 2 a 4 articulaciones. El siguiente es la presentación poliarticular. 5 o más articulaciones, pero como puedes ver acá hay un signo negativo. ¿Qué significa? Que es una presentación poliarticular cero negativa. Doctor, ¿qué significa eso de cero negativa? Significa que al paciente se le han tomado exámenes como el factor reumatoideo, el anti-CCP u otros exámenes que salen negativos. En cuarto lugar tenemos lo opuesto. Tenemos la poliarticular cero positivo. Es decir, paciente presenta 5 o más articulaciones con artritis y que tiene positividad para estos exámenes. En quinto lugar tenemos la presentación entesitis y justamente esta presentación de entesitis se suele asociar o es parecido o hermano menor de las espondiloartritis. Entonces viene la categoría de entesitis. En sexto lugar viene la artritis idiopática juvenil psoriásica. ¿Qué significa esto? Que el pequeño, además de tener la artritis, tiene compromiso de la piel, lesiones tipo psoriasis, entraría en esta categoría.
categoría. Y finalmente hay una categoría en la cual el paciente, teniendo estos síntomas y no teniendo ninguna otra causa que lo explique y que no cumple para ninguna de estas 6, quedaría como el diagnóstico de artritis idiopática juvenil indiferenciada. Es decir, que todavía no se termina de diferenciar. Doctor, ¿exactamente qué significa esto de indiferenciada? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando un paciente en el que estamos sospechando que tenga el diagnóstico de artritis idiopática juvenil y que cumple con estos criterios de acá, este paciente en este momento cumple esto y conforme vaya pasando el tiempo, ¿cuánto tiempo, doctor? Ese tiempo es muy variable. Va a depender de cada paciente, cada organismo, cada carga genética. Con el tiempo se puede diferenciar en cualquiera de estas opciones que hemos conversado. Empieza así y con el tiempo empieza a hacer los demás síntomas que lo agruparía en la categoría de sistémica, o empieza a presentar compromiso de 2 o 4 articulaciones, oligoarticular, o tiene más articulaciones comprometidas con exámenes negativos o con exámenes positivos y así sucesivamente. Cuando a través del tiempo no cumple con ninguna de estas porque no se terminó de diferenciar, entonces entraría en esta categoría, artritis idiopática juvenil indiferenciada, que no se ha diferenciado. Este término de diferenciado o no diferenciado es bastante difícil de entender para algunos pacientes. Y créame que el término indiferenciado no solamente se utiliza para los niños, también se utiliza para los adultos y quizás en otro momento vamos a hablar acerca de la artritis indiferenciada. Ahora, teniendo en cuenta estas categorías, subtipos, clases de artritis idiopática juvenil, una vez que ya se hizo el diagnóstico a cuál pertenece el paciente en base a sus síntomas y resultado laboratorio, el siguiente paso va a ser el tratamiento. El tratamiento va a depender de cuál sea la categoría en la cual esté el paciente. Es por ello que el diagnóstico es bastante importante poder afinarlo en este aspecto, porque dependiendo de esto vamos a poder ofrecer tratamiento. Lo que sí te puedo decir que independientemente de la clasificación o del subtipo de artritis idiopática juvenil, la base del tratamiento va a girar en torno, en la gran mayoría de los casos, en el tratamiento inmunosupresor. ¿Cómo así, doctor? La artritis idiopática juvenil es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas del cuerpo de tu pequeño se han alterado y están empezando a atacar a su propio cuerpo. Atacan las articulaciones, el pulmón, el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una enfermedad autoinmune. Y para poder combatir ese tipo de problema, hay que darle medicamentos que actúen sobre esas defensas que están haciendo daño. Y esos medicamentos son los inmunosupresores, que terminan siendo la piedra angular para poder hacer un adecuado control de cualquiera de estas manifestaciones de la artritis idiopática juvenil. En otro video, muy probablemente vamos a ahondar un poco más sobre el tratamiento. La artritis idiopática juvenil es un tema bastante interesante y complejo porque involucra a la población pediátrica y obviamente debes tener en cuenta esto. El tratamiento que usamos en los adultos no necesariamente se va a poder utilizar en un niño. Es por ello que suele ser un poco más desafiante porque debemos tener ciertos cuidados al momento de prescribir los tratamientos, ya sea el tipo de medicamento o la dosis del mismo, porque obviamente un niño no es igual a un adulto. Hay que tener consideraciones con la edad, con el peso, con la talla y de si hay o no aprobación de ciertos medicamentos para usar en la población pediátrica. Pero eso lo vamos a hablar en otro video cuando hablemos específicamente del tratamiento de la artritis indiferenciada. Te invito a que compartas este video con todos tus conocidos, amigos, familiares o personas que tú consideres que les sea útil conocer sobre la artritis idiopática juvenil. No te olvides suscribirte, activar esa campanita y dejarme tus preguntas en el buzón de comentarios. Como puedes ver, con cierta regularidad nosotros respondemos estos comentarios absolviendo las dudas que ustedes presenten. Sin más me despido, no sin antes recordarte que visites nuestra aplicación médica Latidos Care. Con esta aplicación tú vas a poder hacer un correcto monitoreo de diferentes condiciones de salud, como la artritis idiopática juvenil. Para poder monitorizar y hacer un buen control de una artritis idiopática, lo que se necesita es hacer un control de los exámenes de laboratorio. En Latidos Care tú puedes ingresar estos exámenes de laboratorio para hacer un correcto monitoreo de esta condición y de este modo poder prevenir complicaciones que puedan venir de esta condición. Sin más, me despido, no sin antes mandándote un fuerte abrazo y despidiéndonos hasta que nos veamos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.